Muy buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con un vídeo, bueno, especial yo creo, porque va a ser posiblemente futuro fichaje del Atlético de Madrid. Este análisis y reaccionando a Reinildo Mandava, el lateral izquierdo del Lille, mozambiqueño, que bueno, parece ser que está bastante cerca del Atleti. De momento, el momento en el que subimos el vídeo, en el que grabamos el vídeo, perdón, no es oficial, pero puede hacerse oficial en esta semana que viene. Sí, esto está grabado el 23 de enero a las 8 de la tarde, o sea que a lo mejor hay futuras novedades, pero parece ser que ya hay acuerdo total con el jugador y ahora falta negociar con el Lille. Se habla de un posible acuerdo rondando los 2 millones de euros y lo que decimos, con el jugador el acuerdo es total y si al final no se consigue negociar con el Lille, pues bueno, se acordaría su contratación para el final de temporada, que acaba contrato y se uniría como agente libre la próxima temporada. Pero la intención del Atlético de Madrid es incorporar un lateral izquierdo. Ha salido la oportunidad de Reinildo Mandava. Ya os hablamos en el mercado de fichajes de uno de los deseos de Simeone, que era Tagliafico, y también esa intención del club de reforzar el lateral izquierdo como el derecho. También estamos pendientes del tema Bas. Y nada, vamos a repasar un poco a Reinildo Mandava, el jugador mozambiqueño, sorprendente la nacionalidad porque no suelen salir muchos jugadores, al menos que jueguen para Mozambique, luego para Portugal sí que ha habido, pero nada, vamos con este análisis y reaccionando. Primero empezamos por Transfer Market, donde vamos a ver un poco sus datos generales. Un valor de 10 millones de euros, juega en el Lille, en la Liga Francesa, es campeón de Liga el año pasado con el Lille, por encima del PSG, por ejemplo. Con una edad de 28 años que los acaba de cumplir, los cumplió hace 2 días, a la fecha en la que estamos grabando este vídeo. Es de Mozambique, como ya hemos dicho, 1,80 y lateral izquierdo. Así es, y lo que hay que destacar de este jugador es un lateral izquierdo de aspecto defensivo, es en lo que más destaca, es uno de los mejores defensores de Europa en esa posición de lateral izquierdo. Luego revisaremos sus estadísticas en defensa, y en ataque no es un jugador que sea un prodigio, no es un lateral que destaque por su aspecto ofensivo. Sube la banda, pero no lo hace como podría ser. Tenemos el claro ejemplo Lodi, que es un lateral izquierdo de carácter ofensivo que destaca por ese aspecto y luego defensivamente sufre. Pues Reinildo Mandava es todo lo contrario, un jugador defensivamente muy bueno, pero que atacando pues no es ninguna maravilla. Lo único que es un jugador muy rápido y por velocidad pues muchas veces se va, pero defensivamente de verdad nos puede aportar muchas cosas. Y vamos a ver también la clave, yo creo, del fichaje, que ya la hemos comentado por encima, y es que acaba contrato en 2022, este junio. O sea que, y lo ha dicho Diego, si no viene ahora en enero, que es la intención del Atlético de Madrid, va a venir en verano. O ahora o en verano. O sea que venir parece que va a venir seguro. Así es, parece que va a venir porque es una operación que al Atlético de Madrid le sale bastante bien, porque ahora por 2 millones puedes incorporar a un jugador que lo ha hecho muy bien en Francia, que lo está haciendo también muy bien este año, su fase de grupos, que muchos habréis visto a Reinildo en la Champions League, porque es un mayor escaparate y a todos nos gusta mucho la competición. Pues habréis visto que es un jugador que cumple muy bien y que puede aportar bastantes cosas buenas, y por 2 millones de euros, o si no sale ahora porque no se llega a un acuerdo con él, y gratis el próximo verano, ya sea como lateral suplente o titular, ya eso depende de cómo se adapta el equipo, sería un buen fichaje. Por cierto, la nacionalidad, Mozambique, muchos os estaréis preguntando si cuenta como comunitario, como extracomunitario, porque si os acordáis, con Thomas pasó algo parecido, que él es de Ghana Sí. y no contaba como extracomunitario. Con Reinildo va a ser igual. Así es por el acuerdo Cotonú, creo que es así, si no lo recuerdo mal. Y nada, con ese acuerdo, la mayoría de países africanos, esos jugadores tienen el pasaporte, por lo que pueden ser comunitarios. Como ha dicho Dani, tenéis a Thomas, y en Inglaterra o en Francia, que hay muchos jugadores de origen africano, pues no tienen este problema por el acuerdo que hay entre Europa y el continente africano. Vamos a repasar su trayectoria. Más que nada, vamos a ir pasando temporada por temporada, pero no nos vamos a fijar tanto en sus números ofensivos, porque ya os decimos que es un lateral muy defensivo y tiene pocas cifras en cuanto a goles y asistencias. Tiene una trayectoria bastante extraña. Yo cuando me he puesto a buscar, procedía del fútbol portugués, estuvo muchos años en la segunda división portuguesa. Luego, en primera, jugó con el Belenenses
y duró ahí muy poquito, duró 6 meses porque en invierno lo fichó el Lille rápidamente por una cantidad bastante baja. Y aquí vemos sus estadísticas, primero en Liga Portuguesa y después en Liga 1, que ahí le costó entrar desde invierno, jugó solo 3 partidos, pero ya veremos que después con los años se ha ido haciendo con el hueco. No, la evolución de este jugador ha sido tremenda, porque estás hablando que en 2016 ficha por el Benfica, se va para el filial del Benfica, y es que en 2016 estaba jugando en la Liga de Mozambique, que es hace 5 años, él tiene 28 años, con 23 años aún seguía en Mozambique, algo sorprendente. Lo único que desde que llegó a Europa, esa experiencia en Portugal y luego el salto a Lille, que al principio le costó, pero se adaptó luego a la siguiente temporada muy bien, ha evolucionado muchísimo y un jugador que de verdad destaca bastante en el lateral izquierdo, sobre todo en ese aspecto defensivo, y el que le guste la liga francesa o simplemente vio al Lille el año pasado porque estuvo ahí por la liga que finalmente se llevó, Reinildo era como Zeki y Celik, dos jugadores que fueron importantísimos para el conjunto norteño de Francia y que destacó bastante, igual que el turco. Se podría decir que es un futbolista de explosión tardía, la verdad, Sí, porque bastante. jugar en segunda división portuguesa y hace poquitos años ya llegó al fútbol de élite francés y está jugando en la Champions, pues se podría decir eso. Luego, en la 19-20, con el Lille ya establecido, jugó bastante más, de hecho, son 16 partidos, aunque tampoco era titular indiscutible, jugó 1100 minutos en toda la temporada, pero ahí ya se ve que, bueno, jugó algún partido como interior izquierdo, barra, yo creo que extremo o carrilero, pero su posición es la de lateral izquierdo sin duda. Y por cierto, ya empezó a jugar en la Champions. Así es, y luego también es interesante decir que con el Lille, por ejemplo, algún partido, igual que hablábamos de Zeki Celik, jugó como carrilero. Pues es lo mismo en Reinildo, lo único que su posición idónea es la de lateral izquierdo y nada, vendrá a luchar el puesto con Renan Lodi. Luego, el año pasado, Lille, campeón de liga, pues Reinildo es el lateral titular indiscutible. 29 partidos, vemos ahí que no hace goles ni asistencias, pero es que, lo dicho, es un lateral muy defensivo que se prodiga poco en ataque. Así es, ya lo hemos dicho ya varias veces, es un jugador de corte defensivo que destaca mucho en esa faceta y ahora lo veremos en el pequeño reaccionando que hagamos, pero bueno, el que quiera ver, bueno, ya no sabemos si jugará más partidos con el Lille, depende un poco de cómo se cierre, pero bueno, si bien al final ahora en invierno lo veremos pronto, que va a ser un jugador que atacando no va a ser ninguna maravilla, pero tiene unas características que le va a venir muy bien al Atlético de Madrid, porque si de algo carecemos esta temporada es de la defensa, y un jugador con buenas características defensivas y buenas aptitudes, pues nos va a venir muy bien. Y ya por último, estos últimos meses con el Lille, pues sigue igual de lateral izquierdo titular, 26 partidos en total, son 6 en Champions, ha jugado toda la fase de grupos. Y bueno, aquí vimos un gol en Liga 1 en 18 partidos, pero bueno, no es la tónica dominante y como vamos a ver, ha sido muy importante en el Lille porque, bueno, se han puesto tweets, voy a poner un tweet también de Andrés Onrubia, que es un experto aquí en España del fútbol francés, que aquí define un poco lo que es Reinildo Mandava. Dice, es el mejor lateral defensivo de la Champions League, da igual el jugador que tenga delante, que se lleva prácticamente todos los duelos. Es indispensable para el Lille, supongo que quería decir aquí. No es un prodigio en ataque, pero todo lo que aporta en defensa es oro, top. O sea, aquí le pone como el mejor lateral defensivo de toda la Champions League, teniendo a laterales como Mendy, por ejemplo, que la primera contestación al tuit es de un aficionado del Madrid que se queja por esto. Sí, Andrés le pone muy bien. Yo no sé si me atrevería a decir el mejor lateral defensivo de la Champions League. A nivel de números, eso es cierto, que sus números son impresionantes. Y yo, cuando he visto al jugador, es un jugador que me ha gustado, que me ha parecido interesante. Tampoco pensaba que el Atlético de Madrid se iba a interesar en él. Y luego, debajo, vemos las estadísticas recopiladas por Atlético Stats. Cuenta más que recomendada. Los que os guste Twitter y estéis por esta plataforma, tenéis que seguirlos porque son una auténtica maravilla, dan datos interesantísimos del Atlético de Madrid y habla de que es el tercer defensa que más duelos ha ganado en toda Europa hasta 2021-2022 con 164, luego que es el tercer defensa que más faltas ha hecho esta 2021-2022 con 44. Esto es un dato que me gusta mucho porque en el Atlético de Madrid ahora se dan muy pocas patadas, demasiadas pocas y hay veces que hay que ser algo duros. Y luego que es el cuarto defensa con más tackles esta 2021-2022, con 71. Que tackles son entradas. Un jugador que yo creo que
para ellos, para eso va a venir muy bien, porque en el lateral izquierdo, con Lodi, ya lo hemos comentado varias veces, se queda defensivamente algo cojo, también con Hermoso en ese perfil. Pues si viene Reinildo y comienza a ser titular, pues igual mejoramos defensivamente, puede ser una de las claves. Sí, ojalá, y luego creo que se puede combinar bien con Lodi, dependiendo del contexto del partido, pues puede jugar uno o el otro. También ayer vimos en el partido que necesitamos a alguien más en esa posición, porque tuvo que jugar Mario Hermoso como lateral izquierdo, posición en la cual pues no es la habitual en Mario Hermoso, aunque fue, yo creo que de los mejores minutos de Hermoso esta temporada, porque de central está siendo un poco desastrosa, pero bueno, igual pasa en el lateral derecho, es importantísimo traer un jugador más, y aquí creo que a Lodi algo que le ha faltado durante estos años era tener un jugador que pudiese competir por esa posición. Yo creo que el año pasado, el primer año de Lodi hizo muy buena temporada, pero creo que como que se acostumbró a ser el titular, no veía competencia y se relajó. Luego el año pasado el hecho de jugar con carrileros le perjudicó muchísimo al brasileño, y este año que no acaba de arrancar, ha dejado buenos partidos como contra el Rayo Vallecano y el Rayo Majadahonda, pero no acaba de arrancar. Por cierto, y vemos que es internacional con Mozambique, por supuesto, y los clubes en los que ha estado, que son bastante, bueno, bastante extraños, ¿no? El Covilla en la segunda división portuguesa, el Belenenses, el Fafe y el Benfica B. Solo jugó un partido en el Benfica B, a lo mejor ahora se están tirando de los pelos en Portugal con el Benfica porque igual podrían haberle sacado un rédito económico. Así es. Pero bueno, al final esto es fútbol y hay jugadores que parecen que sí y luego es que no, y otros jugadores que parecen que no van a llegar a mucho y al final pues destacan. Y Reinildo, que ha pasado de hace 5 años jugar en Mozambique a poder fichar por el Atlético de Madrid. Pues sin más, vamos al reaccionando a este vídeo de YouTube, que bueno, como siempre, lo dejaremos en la descripción, el vídeo original, para que podáis verlo. Esperemos, por favor, que no haya problemas de copyright. Así que vamos con ello. Sí, que últimamente hay siempre problemas con este tipo de vídeos. Reinildo, que sí, es un jugador sin mucho nombre, pero que yo creo que desde el minuto uno puede aportar. La gente que dice queremos hombres, no nombres, y ahora a lo mejor se están tirando de los pelos por fichar a Bas y por fichar a Reinildo. Es un tuit que vi el otro día que estoy bastante de acuerdo. Sí, lo único que también se tiene que adaptar a la liga española. La liga francesa es muy distinta y va a tener que vivir un proceso de adaptación. A lo mejor llega y se hace con un hueco en el 11 y no hay quien mueva a Reinildo, pero a lo mejor también hay que darle un tiempo porque es complicado que desde el primer minuto encaje. Aquí vemos que da Vaya patada. patadas, que eso es bueno, y aquí Con este tipo Adeyemi. de jugadas de los tackles que hablábamos antes, que recopilaba Atlético Stats. Y nada, eso, un lateral de carácter defensivo, pero como aquí podemos ver que puede incorporarse, eh, y aquí tirando un caño. Esto es este año en la fase de grupos, que hizo muy buena fase de grupos. Sí, 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 puso ese tuit de Anderson Rubia, le vio algo especial. Ahí vemos también que es muy fuerte. Además de los Mm. tackles, es muy fuerte con el cuerpo y protegiendo el balón. Sí, luego algo que creo que puede ser interesante es que en los balones laterales nos puede venir muy bien. Nos puede venir muy bien porque estás hablando de un lateral ya de un 80, que tampoco es pequeño, y luego que tiene muchísima potencia física y por arriba no va mal. El Atlético de Madrid está sufriendo un montón en esos centros laterales, en los corners, y Reinildo nos puede venir muy bien. Y ahora no se le ve bastante lento, no se le ve lento, para nada. No, para nada. Es un jugador muy explosivo, Buena arrancada. rápido, y eso, las subidas que haga por banda izquierda van a ser por potencia. Parecido a Mukiele, que no es un jugador técnico, pero se lo lleva todo por potencia. Ahí tenemos defendiendo uno de esos centros laterales. Y le estamos viendo también bastante agresividad, que bueno, ya hemos comentado que es lo que hace falta también en defensa. Sí, luego eso, pues es un jugador que mucha gente no conocerá, pero también tenemos antecedentes, por ejemplo, cuando fichamos a Miranda, Mm. que todo el mundo decíamos, pero ¿quién es Miranda? Un jugador que viene de Sao Paulo, que ya venía con una edad, venía con, creo que parecido a Reinildo. Miranda vendría con 27, 28 años, y fíjate en lo que se convirtió yo a Miranda. Eh, en este caso Reinildo ya tiene experiencia en Europa, y a ver
si todo se hace, porque a lo mejor de repente se cae el fichaje, esperemos que no, pero bueno, si todo sale, a ver qué tal se adapta al Atlético de Madrid. Parece, como hemos dicho, bastante avanzado el fichaje. Mateo Moreto, incluso, que no se suele mojar en estos casos, decía el otro día que tanto él como Bas llegarán previsiblemente este enero. As hoy sacaba la noticia de que el Atlético de Madrid ha llegado ya a un acuerdo con el jugador y que parece que el acuerdo con el Lille está cerca entre los 2 millones, cerca de los 2 millones. Para mí el precio es, vamos, es una maravilla. O sea, fichar a un Mm. lateral izquierdo por 2 millones, yo pienso igual que con Bas. Quizá no es un nombre que ilusione a la afición, pero por 2 millones tener un lateral así, que es competente, es competitivo en la Liga Francesa y en la Champions, pues oye, bienvenido sea. Sí, lo único que el Lille, pues, prefiera no sacar dinero y tener estos 6 meses a Reinildo, porque fichar a un lateral izquierdo a tan pocos días del mercado puede ser complicado y por eso que el Lille te lo niegue. Pero también el conjunto francés está en una situación económica muy mala. Ya hablamos con Zeki Celi, que a lo mejor si se presionaba se podía conseguir. Luego están con Botman, parecido, también jugador muy interesante, el central holandés. Y nada, a ver si todo sale bien. Y aquí eso, vemos que cuando llega arriba es por potencia y aquí anticipándose muy bien a la jugada. Al Salzburgo parece que les volvió locos. Sí, sí. No, no, yo a ver, el año pasado sí que vi al Lille en Ligue 1, pero este año ver al Lille es duro porque está haciendo una temporada bastante mala, media tabla de Liga Francesa, pero en Champions han pasado como primeros, estaban en el grupo del Sevilla y esos partidos sí que los he visto y es un jugador que me gustó. Y sobre todo también he visto también un tuit antes de que podía venir bien también para Carrasco, porque así Carrasco no Sí, tiene que obligarse tanto a tareas defensivas. eso le puede venir muy bien a Carrasco y también pueden combinar bien por banda izquierda. Son dos jugadores muy, muy potentes. Carrasco te va a poner el pie, te va a poner la técnica y luego Reinildo, pues la explosión física. Pues ahí estaba ese vídeo reaccionando a Reinildo Mandaba, el posible fichaje próximo del Atlético de Madrid. Parece que se puede cerrar esta semana. Y si no se cierra, bueno, aquí tenéis el vídeo también, porque si no se cierra ahora, puede cerrarse en verano. Así es. Todo parece que acabará en el Atlético de Madrid porque lo que dice Dani, si no se cierra en invierno con el jugador ya está todo acordado, por lo que se llegaría como agente libre en el mes de junio. Pero bueno, lo decimos siempre, esto es fútbol, todo puede cambiar de un día para otro, pero ojalá salga bien porque el Atlético de Madrid necesita gente nueva en el equipo, necesita más jugadores porque estamos viendo que las lesiones, luego ciertos jugadores que no están dando el nivel, pues se están viendo ciertas carencias, sobre todo en la zona defensiva y hay que cimentar todo desde la defensa y luego ya llegar al ataque con una buena defensa, pues volveremos a ver el equipo del año pasado, de eso no hay dudas. Y nada, a ver si se cierra Rein lo mandaba y si llega, pues ver qué tal se adapta al Atlético de Madrid. Ah, ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, y nada, esta semana nos vemos con más vídeos, con el mercado de fichajes. No tenemos Atleti por el parón de las elecciones, pero el contenido de Padres e Hijos no va a parar y vais a tener unos cuantos vídeos sin lugar a dudas. Para los de YouTube, poned en comentarios qué os ha parecido este jugador, qué creéis que hará aquí en el Atlético de Madrid si finalmente se da el fichaje, si os gusta, si no os gusta. Dejamos nosotros nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, desde donde hacemos directos. Dejad un like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.